en esta mañana, ¿verdad? Dios nos siga bendiciendo. Amén. A través de la palabra que el Señor, a través de mis labios, va a impartir a cada uno de nosotros y para mí misma. Desde la semana el Señor ha estado ministrándome, ¿verdad? Basado en lo que es el Señor, ¿verdad? Jesús es bueno. Amén. El único bueno es Dios. Y Jesús es Dios. Amén. Él, en el único momento, cuando estaba aquí como hombre, ¿verdad? No permitió que le llamaran bueno, pero ya Él es Dios y Él es bueno. Él es Dios desde que estaba aquí, pero estaba en la humanidad también. Por eso Él no permitió que le llamaran bueno. Amén. Pero la parte que el Señor me ministraba es que somos malos. Nosotros somos malos, hermano, y solo Dios es bueno, solo Jesús es bueno. Y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Por esa parte donde Raquel compartía al principio de la crucifixión de Jesús, cómo Jesús padeció por nosotros, cómo en su muerte, ¿verdad? Su pueblo mismo le entregó. Así que, hermano, lo que nosotros padezcamos en esta tierra no es nada comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Pero el énfasis, lo que Dios nos quiere revelar, es que no podemos depender de nosotros, sino del Señor. Amén. Y primeramente vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Aleluya. Versículo 26. 26. Primeramente vamos a leer al 28. Y el Señor, ¿verdad? En su soberanía, nuestro Dios Elohim, ¿verdad? Declaró esta palabra. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Verdad? Nos creó el Señor. Aleluya. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí estaba, ¿verdad? Nuestro Dios, creándonos a nosotros, perfecto, ¿verdad? No había hecho, ¿verdad? No había caído el hombre, no había llegado el pecado, ¿verdad? Al hombre. Ahí estaba la creación de Dios. Ahí estábamos nosotros, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó Dios, ¿verdad? Entonces dice el verso 31 de ahí mismo, y vio Dios todo lo que había hecho, ¿verdad? Nuestro Dios miró y vio todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aleluya. Ahí podemos ver la bondad de Dios. Creó al hombre perfecto para que se enseñorease de las aves, de todo, hermano. Dios nos dio esa posición a nosotros, el hombre. Pero dice la palabra en el capítulo 3, verso 21, ¿verdad? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. El hombre falló, no quise leer todo, ¿verdad? En el capítulo 3, desde el principio,
Vino la tentación y el hombre escuchó a un animal, escuchó el mal, lo malo, escuchó al hombre. Pero nuestro Dios, miramos la bondad de Dios. El hombre se vistió con su propia vestidura, hizo, ¿verdad?, hojas de higuera y se vistió. Así hacemos, hermano, nos vestimos. Nos vestimos con vestimentas en nuestras vidas. Entonces esas vestimentas representan lo malo en nosotros, cuando somos nosotros los que nos vestimos. Pero dice el Señor aquí, en este versículo, que Jehová Dios hizo al hombre. ¿Qué hizo? Y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, declarando el Señor que solamente por la vestimenta de Él es que podemos caminar. Aleluya. Nosotros no podemos caminar en nuestra propia vestimenta porque somos malos. Porque una hoja, ¿verdad?, se seca, se marchita, se deshace. Pero una túnica de piel de animales, aleluya, representando a Jesucristo, de cómo Cristo iba a morir, representaba esta vestimenta aquí, cuando el Señor hizo túnicas de piel y lo vistió, derramó sangre, aleluya. Derramó sangre para vestirnos a nosotros. Nosotros no podemos vestirnos nosotros mismos, porque nuestra vestimenta es mala, es falsa. Y nos vestimos de muchas cosas, de sentimientos, de actitudes. Y Dios nos dice, vístete de mí. No te vista con tu propia opinión, porque ese viejo hombre está corrompido, es malo. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya desde ahí, ¿verdad? No sabemos el tiempo que pasó siendo perfecto, pero aquí la palabra dice que Dios declaró esto, ya sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y beba y viva para siempre. Y viva para siempre. Ahí miramos la misericordia de Dios, ¿verdad? Si extendía la mano para comer del árbol de vida, iba a vivir eternamente en el pecado, en esa vestimenta malvada, maligna. Pero Dios en su misericordia nos separó. Vamos a mirarlo aquí. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó, ¿verdad? De ese huerto donde estaba el árbol de vida, donde Dios no quería que nosotros permaneciéramos mal, así como el enemigo permanece mal en todo tiempo, porque él desobedeció, porque él no le fue obediente a Dios. Y eso era lo que quería, que nosotros permaneciéramos eternamente con el mal. Pero hay esperanza. Hay esperanza, aleluya. Dios nos viste de Él, de su palabra. Bendito sea el Señor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿No se le parece cuando Jesús declaró en Juan
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. El Señor, ¿verdad? En su amor y su misericordia nos sacó. Y estamos aquí en la tierra, en este mundo. Pero es para que representemos a Cristo. Es para que nos vistamos de Él y no de la vestimenta propia, porque somos malos, hermanos. Nada bueno sale de nosotros, bendito sea el Señor. Y Dios en su amor y su misericordia, ¿verdad? La palabra malo en el griego es cacó con K de kilómetro, cacó, terminando en C. Y esa palabra es malvado, dañino, algo de baja calidad, inútil, moralmente incorrecto. También se traduce en el hebreo, en griego, perdón, noupot, ¿verdad? Y eso es también malvado, pernicioso, abusivo, desordenado, fatigoso, todo eso, ¿verdad? Sale de nosotros, hermano. También en el griego meleos se relaciona con la raíz latina del mal. Significa inútil, vano, infeliz, miserable. Todo eso, hermano, significa la palabra malo, ¿verdad? El pecado mismo. Por eso no podemos dejarnos llevar de nosotros mismos, porque somos malos. Solamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir ahí mismo en el capítulo 4, verso 7, dice: ¿qué dice, verdad? Cuando Caín y Abel. ¿Qué le dice el Señor a Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Verdad? Estará sujeto. Le está diciendo, si bien hicieres, vamos a hacer el bien, hermano. No serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Cuando nosotros no hacemos el bien, el pecado está ahí acechando. Y hacemos el mal. ¿Qué dice la palabra? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando nosotros nos enseñoreamos del pecado, hacemos lo malo, no practicamos lo bueno. Y eso le pasó a Caín. Hizo lo malo, hizo un asesinato, porque ahí estaba la envidia, estaba la arrogancia, porque miró que la ofrenda de Abel era más aceptable. En vez de decir, voy a aprender de ti, Abel, tú trajiste lo mejor, voy a aprender de ti, tú hiciste lo bueno. Y viene y hace lo contrario. Lo que Dios no quería que hiciera, lo hizo. Y así hacemos. En nuestro diario vivir, Dios nos dice, no deje que se enseñoree el pecado en tu vida. No hable así, no piense así, no actúe así, porque Dios no quiere eso. Amén. Todo lo que es el pecado, lo malo, como leíamos, ¿verdad? El significado, lo malvado, lo dañino que es el pecado. Fue dañino. El mal en Caín mató a Abel. Derramó la sangre de su hermano. Por eso nuestro Dios es el único bueno.
Ninguno de nosotros somos buenos, somos malos. Lo bueno que está en nosotros es Él mismo. Y por eso nosotros debemos dejar que Él se enseñoree, que su espíritu se enseñoree en nuestras vidas y no el pecado, no la vieja naturaleza que quiere dominar nuestro ser. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar el desenfreno en el capítulo 6, cómo Dios declara, verso 5, ¿verdad? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hermano, solamente al mal, era el de continuo. Por eso nosotros debemos meditar. Debemos meditar cómo estoy actuando en mi casa, ahí cuando me voy a acostar. Porque a veces estamos desenfrenados, actuando en la maldad solamente y no en la vida de Cristo. Dice que el hombre era mucha la maldad. Es mucha la maldad que está arropando la humanidad y está arropando la iglesia, hermano. Dios quiere que nosotros caminemos como Él, no en nosotros mismos porque somos malos. Y eso lo tenemos que tener ahí, patente, clarito. Clarito, hermano, lo tenemos que tener, que solamente depender de Jesús, porque solo Él es bueno, solo Él es fiel. Amén. Y el hombre, ¿verdad? Sabemos lo que vino un diluvio. Solamente un hombre, Noé, 8 personas sobrevivieron, hermano, de esa catástrofe. Solo una persona, solo uno pudo llamar y por ende la familia. Pero ¿qué pasó? Después viene su hijo, después del diluvio, ¿verdad? Can, vamos a ir. Cuando Noé se embriaga, vino el mal y se embriagó. No estaba en los planes de Dios que él se embriagara. No lo creo, ¿verdad? Porque eso trajo consecuencias. Su hijo vio la desnudez. Dice el versículo 20 del capítulo 9. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. O sea, pasó un tiempo largo. Y vivió y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Verdad? Estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, que es el padre de Canaán, ¿verdad? De esa tierra que tuvo después que Israel conquistar, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces vino la maldición acá. No lo vamos a leer. Vino la maldición porque vio la desnudez de su padre. La maldad, hermano. Él sabía que no podía hacer eso. Él lo sabía. Y a veces sabemos que no podemos hacer una cosa y la hacemos. Y actuamos en nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Que nos lleva a pecar. Lo concebimos en la mente, lo planificamos. Caín planificó todo. Iba a llevar a su hermano, ¿verdad? Vamos a salir al campo. ¿Para qué? Para matarlo. Planificó, ¿verdad? Y así planificamos cosas en nuestras vidas. Cada uno sabe. Cada uno de nosotros sabemos en qué área estamos pecando. Estamos actuando en la maldad, en el mal en nuestras vidas. Y no estamos dejando que sea el Señor que gobierne nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo,
quiere gobernar nuestras vidas. Que no seamos nosotros, porque si somos nosotros, hermano, nos va a ir mal. Nos está yendo mal. Dios quiere que le conozcamos. Bendito sea su nombre. Ahí en el capítulo 11 viene entonces la Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel viene. Vamos a leer el verso del 1 al 4. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, ¿verdad? Toda la tierra, porque eran los descendientes de Cam, de Jafén y de Sem, ¿verdad? Esos eran los descendientes y solamente hablaban una sola lengua, un solo lenguaje, una misma palabra, pensaban lo mismo. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿verdad? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, ¿verdad? Eso significa mucho, hermano. El ladrillo es algo, ¿verdad?, que se destruye fácilmente. Pero ellos no usaron la piedra. Significa Jesucristo, la piedra angular. Usaron ladrillo, dice la palabra. Y dijeron, ¿qué dijeron? Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hermano, ellos sabían lo que había pasado. Lo que había pasado por la destrucción, ¿verdad?, de Noé, del diluvio. Ellos sabían todo lo que había acontecido. Y me imagino que habían personas, ancianos, que conocían la palabra. Y se hablaba, pero ellos quisieron oír su propia voz, la maldad. ¿Y por qué no dijeron, vamos a levantar el nombre de Jehová? Vamos a levantar un nombre. El orgullo, la maldad del hombre, el reconocimiento. Vamos a levantarnos una ciudad, una torre, ¿verdad? Y no reconocieron a Dios. No lo reconocieron, Dios no estaba ahí. Dios estaba muy lejos de esas personas que estaban construyendo esa torre. Eso hace el enemigo. Nimrod fue uno, el primer poderoso, dice la palabra. Nimrod representa el anticristo. Eso mismo viene a este mundo. Están levantando, están edificando un nombre. Nosotros, hermanos, nuestra cabeza es Jesucristo. La piedra angular tiene que ser Jesucristo en nuestras vidas y debe gobernar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la maldad está muy tensa y nosotros no podemos dejarnos arropar de la maldad del hombre. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre. Pero ahora vamos a ver. Gloria a ti, Señor. El pueblo de Israel, ¿verdad? No lo vamos a buscar porque se haría muy extensa la palabra. El pueblo de Israel, Dios eligió una nación para él darse a conocer. A través de la simiente de Sem, ¿verdad? Eligió a Abraham. Estaba en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, idólatra. Y Dios eligió a Abraham. Y de ahí viene el pueblo de Dios y es conocido.
Sabemos, conocemos la historia. Hubo desobediencia, aunque Él es el Padre de la fe, hubo desobediencia en Abraham, ¿verdad? Porque solamente el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el único perfecto. Y ahí viene Israel, Moisés, y fue elegido para que Él le conociera, ¿verdad? Y sacara a su pueblo. Y vio Israel todos los acontecimientos que Dios hizo, todas las proezas que Dios hizo. Pero Israel falló, ¿verdad? Israel pecó. La maldad, conociendo la palabra. Conocemos la palabra, hermano. Por eso no podemos descuidarnos. Porque engañoso es nuestro corazón. Muy engañoso. Cuando tú crees que está actuando bien, está actuando mal. Porque si no lo hace bajo la guianza de la palabra de Dios mismo, no hay nada. Somos malos. Y Dios quiere que nos guiemos por Él. Y el pueblo de Israel, mirando las grandes proezas que Dios hizo, todas las plagas que vinieron, vieron el mar, y así miramos nosotros todas las grandes proezas que Dios hace en nuestras vidas, y le fallamos, hermano. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Mateo, bendito sea Dios. Mateo 7. Gloria a Dios. Mateo 7, verso 23. Gloria a tu nombre. Aquí Jesús, ¿verdad?, declara una palabra. Versículo 23. Primero vamos a leer el 23 y después volvamos y leemos el 21 al 23. Gloria a Dios. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Jesús está declarando una palabra. ¿Soy un hacedor de maldad o soy un hacedor de hacer el bien, como dice el Señor? Dice el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad está diciendo que yo estoy rindiendo mi alma, mi ser al Señor. No por yo decir, Señor, Señor, te alabo, o venga aquí a la congregación los 3 días de la semana que venimos aquí, ¿verdad? Voy a entrar en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Habían dones en esa persona. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Era una persona que iba a la congregación. Que Jesús está hablando aquí en su palabra. Es para nosotros meditar y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo la voz del Señor? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? Mi propia voluntad es el mal. Entonces le declararé, nunca os conocí. Dios nos está mirando y nos conoce.
Porque si yo ando en mi propia voluntad, Dios no me conoce. Pero cuando yo ando en la voluntad del Padre, en su palabra, ahí somos conocidos. Dios declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y pudo declarar cuando Job, mi siervo Job, aleluya, fue conocido por Dios. Y por eso le permitió a Satanás todo aquello que le aconteció a Job. Y a pesar de eso, hermano, Job declaró, de oídas te había oído. Y ahora mis ojos te ven. Y era un siervo reconocido. Meditemos, hermano, ¿cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando en mi propia naturaleza de maldad o estoy caminando bajo la guianza del Señor? Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora vamos ahí mismo, pero en el capítulo 1 de Mateo. Vamos a mirar aquí la palabra. Aleluya. Verso 18. Aquí vamos a mirar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. María había concebido del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Aleluya! Él salvará al pueblo de sus pecados. El único que nos puede salvar de nuestros pecados, de la maldad que hay en el hombre, se llama Jesucristo. Amén. Por eso es el Hijo del Hombre, porque el único perfecto es Él. Aleluya. El único santo, y aunque fue concebido a través del Espíritu Santo, estaba en esta humanidad. Y dice la palabra que en todo fue tentado, ¿verdad? Y Él no cayó. Por eso solamente a través de Jesucristo podemos, hermano. Solo a través de Él, porque Él es el único bueno, el único santo, el único puro. Aleluya. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó nuestro Señor Jesucristo a declarar la palabra. Juan también, Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, esa fue la palabra que declaró.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo es el reino, aleluya. Jesucristo es el único que nos puede salvar de nosotros mismos, hermano. Y tal vez usted dirá, pero ya yo recibí a Cristo como mi Salvador. Pero esa vida de Cristo nos sigue salvando a nosotros de esas obras muertas, de esa maldad en nosotros, día tras día, hermano. Amén. Porque Jesucristo se revela en nosotros, aleluya, a través de su palabra, a través de su espíritu que nos habla y nos dice, no es así. No es como tú piensas, Soli. Porque somos malos, hermano. Actuamos mal en diferentes áreas de nuestras vidas. Y Dios no quiere eso en nosotros, en su pueblo. Quiere un pueblo, aleluya, obediente a su voz. Haciendo su voluntad. Arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque luz ha llegado. La luz es Él. En medio de nuestras densas tinieblas, Jesucristo es la luz que alumbra todo nuestro ser. Bendito sea el Señor. En el capítulo 9, de ahí mismo de Mateo, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aleluya. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Estaban todos aquellos publicanos y pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Aquellos, ¿verdad?, que supuestamente conocían la palabra, entre comillas, que eran personas letradas, estaban criticando. La maldad estaba fluyendo en ellos, ¿verdad? Y vinieron a acusar a Jesús. ¿Por qué Jesús se sienta con los publicanos y con los pecadores? Entonces ellos eran santos, ellos eran, ¿verdad?, que nadie podía sentarse en su lado, ¿verdad? Porque lo contaminaban de lo puro que eran. Pero Jesús viene y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Lo que el Señor está trayendo en esta mañana, vamos a recibir. Yo quiero conocerle más. Yo tengo necesidad, yo estoy enferma y yo necesito más del Señor. Él dice en su palabra, dice que aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No cuesta nada un sacrificio. Yo venir aquí, levantar las manos, pero ahí, en la calle, en mi trabajo, con mi vecino, con mi hermano, con mi padre, con mi esposa, con mi esposo, yo lo trato mal. ¿De qué sirvió los sacrificios que viniste a traer? No valió nada. Misericordia quiero. Corazones haciendo la voluntad del Señor. Haciendo morir esta carne.
que solamente ella quiere gloriarse. Entonces Jesús le declara, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Soy pecadora y el Señor me llama al arrepentimiento y yo me debo arrepentir, porque cuando yo me arrepiento viene la resurrección de vida de Cristo. No levantarse solo, sino Cristo en mí, porque soy mala, solo Él es bueno. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 26, dice la palabra, así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Está declarando el Señor que nosotros, si hacemos cosas encubiertas, todo va a salir a la luz. Entonces mejor proclamemos, seamos sinceros en lo que Dios está diciendo aquí. Seamos sinceros, vamos a dejarlo saber lo que hay en nosotros, ¿verdad? Proclamarlo en la azotea. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. No temas, habla la verdad aunque duela. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temámosles al Señor. No lo que piense mi hermano. Sí, hermana, es verdad, hablé mentira, fallé. No importa lo que digan de mí, porque mi temor es a Dios. Dios lo está mirando. Entonces, porque hay doble pecado. Me estoy cubriendo, me estoy ocultando y no está saliendo a la luz. Y todo va a salir a la luz. Sea en 5 años, en 10 años, todo sale a la luz, hermano. A veces sale de una vez, pero Dios quiere que caminemos bajo su guianza, bajo la luz que se llama Jesucristo. Él es la luz que alumbra toda tiniebla en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias, mi Dios. Vamos a ir a Isaías, que lo cantamos ahorita, ¿verdad? Ese versículo. Isaías 57. Bendito sea el Señor. El Señor, ¿verdad? Declarando aquí, verso 15. Israel, ¿verdad? Había pecado. Estaba en idolatría. Había fallado y el Señor en su amor y su misericordia viene y declara esta palabra a través del profeta Isaías. Porque así dijo el alto y sublime. Hermano, el único alto y sublime es Él, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Está declarando el Señor, vamos a mirar esta primera parte. Está declarando, ¿verdad?, que Él es eterno, sin principio ni fin, y existe en la eternidad de la eternidad. Cuando declara esa palabra, ¿verdad?, cuando Él dice, el que habita la eternidad, eso significa nuestro Dios. Y Él declara a través del profeta esta palabra. Yo habito en la altura y la santidad. Bendito sea el Señor. Miremos al Señor, lo que Él es. Entonces viene el Señor y dice, ¿con quién Él habita también?
y con el quebrantado y humilde de espíritu, el que reconoce sus faltas, el que se quebranta y dice, yo fallé. Perdóname, Señor, el que se arrepiente, con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero declara primero que Él es el alto y sublime. Reconóceme a mí. Yo no habito aquí en este tiempo. Nosotros somos los que nos movemos en el tiempo, pero Dios es eterno. La eternidad, sin principio ni fin. Aleluya. Él es el Dios soberano, el que no le ha dado permiso a los científicos de traspasar esos lugares que ellos dicen, esos agujeros negros. Bendito sea el Señor, porque Él habita, aleluya, más allá de las esferas, más allá, hermano, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, la eternidad. Bendito sea el Señor. Entonces Él pide de nosotros que nos quebrantemos delante de Él, que nos humillemos delante de Él, que si tengo que pedir perdón a alguien, que lo pida, que no me crea superior a los demás. El apóstol Pablo habla de esto, porque somos malos y nos lleva a pecar, nuestro ser nos lleva a pecar. Bendito sea tu nombre, Jehová. Santo es tu nombre. Juan 1. Gloria al Señor.